bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando ya sea a través de esta señal. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Descubriendo la Epístola de los Efesios y hoy vamos a ver y escudriñar la segunda oración que Pablo hace a los fieles. Y esta oración consta de 4 áreas de competencia espiritual en Cristo, las cuales, si hay tiempo, vamos a desarrollarlas, pero lo más importante es que entendamos que nosotros como hijos de Dios tenemos un ministerio. Y ese ministerio nos va a enseñar, hermanos, las bendiciones de Dios. Y por eso yo quisiera que usted me acompañara a la palabra del Señor. Quiero por favor que abra su Biblia a la epístola de los Efesios, ahí en el capítulo 3, versos del 17 al 19. Y de ahí vamos a dar contexto a lo que el Señor quiere mostrar en esta hora. Desde que vamos a leer, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Buen Dios y Padre, estamos aquí delante de tu presencia. Te pedimos que a través de Jesucristo nosotros podamos entender esta palabra. Espíritu Santo, guíanos e ilumínanos, enséñanos el camino de la bendición para escudriñar esta palabra. Pon en mí palabra, Señor, y que sea, Señor, de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Algo que deseo decirles, hermanos, es que la palabra de Dios viene exactamente en tiempos correctos. Hoy, más que nunca, las personas necesitan esperanza. Hoy, más que nunca, las personas necesitan saber que hay un gran Dios. Ese Dios celoso, ese Dios amoroso, ese Dios poderoso. Pero si nosotros no le enseñamos a las demás quién es nuestro Dios, difícilmente ellos puedan tener esperanza. Y el apóstol estaba lejos de esta ciudad, de la ciudad de Éfeso. Pero a pesar de que él estaba en prisión, él escuchó la voz del pueblo. Él escuchó el clamor de estos fieles y el Espíritu Santo le dio revelación para que él pudiera expresar a través de estas cartas lo que el Señor nos quiere dar. Ahora bien, hermanos, si vamos a definir Efesios, lo podemos definir como un conjunto de oraciones, las cuales el apóstol hizo por esta iglesia. Y esta iglesia que data más de 2000 años en que se efectuó esta carta, también nosotros debemos de entender que era una carta circular, que era para cada persona, para cada iglesia. Y en estos días, ¿qué tan necesaria es esta carta? ¿Qué tan necesario es para nosotros que como cristianos entendamos que la tribulación, los problemas van a venir, pero debemos de nosotros cimentarnos, como dice la palabra del Señor? Y por eso a mí me gusta que con estas palabras que estamos viendo nosotros en los textos del verso 17 al 19, comienza la segunda oración para los efesios. Y realmente esta oración no comenzó, hermanos, en la segunda parte, en esta segunda oración,
en el verso 17, sino que si usted puede irse al verso 1, Efesios 3:1, él comienza, hermanos, a decir su condición. Lo primero que Dios quiere que usted y yo entendamos es dónde estamos con Dios. Su condición y mi condición. Y él hubiera podido decir, yo estoy en un lugar perfecto, en un lugar sin pruebas, en un lugar que está bien para mí. Pero no, él fue sincero. Y algo que destaco en estas cartas, en estas oraciones, es la sinceridad del apóstol. Número 2, la esencia. Y probablemente usted en este momento esté como Pablo, no probablemente en la cárcel, pero en una gran necesidad. Pero a pesar de tener esa gran necesidad, el apóstol fue sincero con el pueblo y con Dios. ¿Y qué dice el verso 1? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hay una gran diferencia de hablar acerca de ser prisionero de Cristo y ser prisionero con Cristo. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, nosotros nos referimos a la iglesia como Pablo se refirió. Yo soy prisionero de Cristo porque ya soy salvo, ya mi vida no me pertenece, ya mi vida es de Él. Pero también el apóstol apunta a que él no dijo solamente de Cristo, sino con Cristo. Cuando el apóstol ya habla acerca de ese nivel, es que su vida está rendida completamente. Y en esta ocasión, nosotros vamos a ver que la vida de Pablo estaba rendida perfectamente en el Señor. Ahora bien, con esto en mente, nosotros vamos a entender que Pablo sintió a través del Espíritu Santo que esta oración era, número 1, útil para el pueblo. También necesaria hacer esta aclaración. ¿Sabe por qué? Porque esta oración necesita hacer algo en nuestras vidas. Y eso que es que nosotros, no importa que vengan unos aquí y otros aquí, que crean que ellos tienen toda la razón y nosotros no tenemos la razón, no somos parte del cuerpo de Cristo. Había en ese tiempo un problema grande en que los judíos excluían a los gentiles. Pero el Señor vino a reconciliar los dos pueblos. Cuando Él lo vino a reconciliar, se abrió el entendimiento, se abrió la oportunidad de estar en bendición. Ahora bien, si usted me acompaña a Efesios 3, pero en el verso número 13, dice, y esto es la oración general que ya el apóstol habla a los efesios. Y dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mi tribulación por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aquí ya el apóstol ya abre su corazón. Ya les dice, ustedes saben de mis tribulaciones, pero esa es su gloria. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengo cadenas en mi cuerpo, en mi corazón está Dios y soy libre. Y si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, podrá venir una situación, podrá venir una enfermedad, podrá venir lo que venga. Pero eso es en nuestro cuerpo, en nuestro estuche. Pero nosotros vamos a ser libres para el Señor, para estar en esta armonía que ahora tiene el apóstol. Y este apóstol sabía lo que él estaba hablando. Por eso, esta carta que habla el apóstol Pablo es más que todo una oración precisamente tan profunda y verdadera que nosotros solamente tenemos que postrarnos y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque esta oración indica, hermanos,
la consciente necesidad de buscar a Dios en serio. Ya no como lo expresó generalmente como un salmo aquí en el verso número 3:1, que era prisionero de Cristo por vosotros. Él era prisionero con Cristo. ¿Por qué? Porque él ya compartía las bendiciones del Señor. Una cosa es, hermanos, comenzar y otra cosa es templarse. El apóstol ya estaba templado. Y a lo mejor Dios quiere en esta oración darnos a entender de que si ya somos de Él, que si nosotros somos prisioneros de Él, necesitamos también vivir las cosas con Él. Y eso es el mensaje en sí que el apóstol quiere darnos en esta hora. Por eso él abre su corazón y comienza a hablarle y a orar por los efesios. ¿Para qué? Para que sean fortalecidos. ¿Pero en dónde? En su persona interior. No solamente en su cuerpo. Porque es necesario que nosotros, hermanos, tengamos fortaleza espiritual. ¿Sabe cuál es la diferencia entre estar bien con el Señor y no estar? Fortaleza. Y la fortaleza solamente se da a través del conocimiento de la palabra del Señor y la oración. Y por eso este tema de hoy es muy importante para este tiempo en la cual se está viviendo tanta necesidad. Ahora bien, Cristo es el que une el corazón, el que fortalece el corazón para que nosotros seamos plenamente fuertes y capaces. Ahora bien, esta oración que está hablando la palabra del Señor se divide en 4 áreas, hermanos, de competencia en Cristo, en las cuales la primera cosa que vamos a destacar es la actitud de Pablo ante Dios. ¿Cómo nosotros venimos a Dios? ¿En qué manera tenemos que venir con Él? Segundo lugar, la petición en sí misma que el apóstol está haciendo a Dios por la iglesia. Es algo extraordinario cuando nosotros tenemos una petición clara delante del Señor. En tercer lugar, hermanos, en que Pablo, hermanos, pide que Dios le imparte, escuche bien, poder. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo que vamos a recibir esas gloriosas riquezas. Todo comienza por entender que Dios es un ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios tiene poder, como dijimos antes, el poder de la creación para las cosas materiales. Pero también Dios tiene el poder de la resurrección para que nosotros alcancemos sus riquezas espirituales a través de Él. Así de que eso le impulsaba. Y en cuarto lugar, que es muy importante, es la alabanza, cómo se ora. La manera en cómo nosotros adoramos a Dios. Esa es la actitud que nosotros tenemos que reconocer. Así de que si usted me acompaña a la escritura original, ya estamos en Efesios 3:17 y vamos a comenzar a escudriñar para saborear qué es lo que el Señor tiene que decirnos. En primer lugar, dice la palabra, para que habite, vamos a irnos desde el verso 14, para que entendamos el contexto. Porque como estamos hablando, hermanos, de la actitud de Pablo ante Dios, hay una sola actitud que Dios mira, y esa actitud es la humildad. Y cuando nosotros tenemos esa humildad, Dios la va a honrar. Ahora, ¿qué es lo primero que destaca el apóstol Pablo? Dice, por esta causa, ¿sí bien? ¿Qué causa tenía él en su corazón? Que Cristo estuviera reconciliado en sus corazones. O sea, que esta oración
era tan especial. ¿Por qué? Porque no solamente esta oración iba a traer eso, sino que también iba a traer revelación, comprensión. ¿Por qué? Porque todo el capítulo 2 ya estaba abierto el plan de salvación. Ya les había presentado la forma, la plancha que era la salvación en Cristo. Así de que la oración de Pablo sigue y continúa. Ahora bien, cuando uno ora, hermanos, debe de hacerlo, si puede, de la manera en que el Señor nos ha enseñado. ¿Y cuál es esa manera? Ahí dice, doblo mis rodillas. Ahí dice una actitud de reverencia, de rendición, de compasión, de sumisión para estar orando a Dios. ¿Por qué? Porque esa manera de volverse al Señor es la manera que nosotros tenemos que estar. Ahora bien, si usted se va conmigo al Salmo 95, no me pierda la escritura. Solamente quiero darle un ejemplo. Ahí en el verso número 1 al 6, Salmos, hermano, 95. Amén. Es un salmo especial, pero también muestra la actitud que Dios quiere y la actitud de un siervo a Dios. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aquí el salmista había entendido quién era su Dios. Era el Dios que le iba a dar todo. Y luego dice el verso 2, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios, nuestro Hacedor. Amén. Porque, sigamos con el texto, Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pablo conocía la Escritura. Pablo conocía estos salmos. Y él entendía que en el Espíritu, la manera en cómo él tenía que adorar a Dios era de esa manera. Sí, estaba en la cárcel, sí, estaba en cadenas, pero estaba, hermanos, buscando la presencia de Dios. Y no importaba si había un soldado o quien estuviera, él se postraba. Y probablemente usted dirá, pastor, ni ganas de orar me dan. Pastor, ni ganas de ponerme a platicar con Dios me dan. Mire mi situación. Pues Pablo también tenía una tragedia, hermano, una situación muy difícil. Pero él dice que aprendió el secreto de cómo venir a Dios. Y es ahí donde Dios va a honrar nuestra obediencia, hermanos. Es ahí donde Dios va a honrar todas las bendiciones. Así de que regrésese conmigo otra vez al libro de los Efesios. Estamos apenas en el verso, hermanos, número 15. Amén. Verso 14 decía, por esta causa doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol está reconociendo la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros tenemos que reconocer que es un Dios trino, un Dios que está, hermanos, en nuestra vida de una manera específica. Amén. Y Él está hablando acerca de la manera en que tenemos que venir al Padre de rodillas. Amén.
Entonces, la oración al Padre a través de Cristo, hermanos, ¿por qué? Porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y nuestro único mediador entre el Padre y nosotros. Y por eso nosotros debemos de entenderlo. Por eso dice el verso 15, y quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando alguien se casa naturalmente, lo que predomina es el apellido del hombre. Familia López, familia Pérez, familia fulano de tal. Y ese nombre tiene que ser guardado por generaciones. Y así también nosotros tenemos un nombre. ¿Y cuál es ese nombre sobre toda familia? Jesucristo. Somos nosotros pues cristianos. No debemos nosotros de olvidarnos de esa bendición. Ahora bien, me llama también mucho la atención que a través de la Biblia, si usted tiene tiempo, usted puede leer, escudriñar cómo es que uno tras otro de los siervos y siervas de Dios vinieron con él. Por ejemplo, Salomón oró de rodillas al Señor, allá en Primera de Reyes 8:54. También Esdras oró de rodillas cuando había una tragedia. Los salmistas oraron de rodillas al Señor. Daniel oraba de rodillas al Señor. ¿Quién más? Las personas que venían a Cristo se arrodillaban delante de Él. Esteban, cuando dio su discurso, dice que se arrodilló. Pedro, también dice la palabra del Señor que oró de rodillas. Pablo también oraba en sus rodillas. Y otros cristianos también que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, oraban doblando sus rodillas. Y más importante, Jesucristo también oró al Padre de rodillas. Así de que, ¿quién nos enseñó esto? Pues la respuesta está, hermanos, en Filipenses 2, 10 y 11. ¿Por qué? Porque solamente hay un nombre en el cual todos tenemos que doblar rodilla. Filipenses 2, hermanos, no me pierda esa cita original y váyase a Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor esa palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está la razón por la cual el apóstol les habla y les incita. Y de la manera en que aprendió de Cristo, también Él lo hacía. Y nosotros, hermanos, debe de ser una buena práctica que nosotros estemos, hermanos, también orándole al Señor de rodillas. Entonces, precisamente esta, hermanos, postura de rodillas es la que el Señor también se agrada en nosotros. Ahora bien, lo que el capítulo 2 de Efesios nos enseñó es la plancha, la estructura de que Cristo tenía y el Padre una obra reconciliadora. En segundo lugar, la salvación era por gracia a través de Cristo. Pero sobre todo, una obra en la cual iba a actuar el Espíritu Santo a través de la iluminación, de la comprensión que nos iba a dar el Espíritu Santo a nosotros los creyentes, porque íbamos a estar en la verdad. Y la verdad os hará libres. Y es que nosotros en este tiempo estamos en la dispensación de la gracia. Gracia divina que tenemos nosotros para que estemos reconciliándonos
y también aprendiendo de las bendiciones del Señor. Así de que no se nos olvide, hermanos, que tanto escudriñar la Escritura como orar son tan importantes. ¿Por qué? Porque no podemos dejar una cosa sin hacer la otra. Tenemos que hacer todo. Amén. Por eso, el que ora y clama a Dios, hermanos, comienza a tener bendiciones grandes. Por eso Pablo hizo esta oración siguiendo el modelo bíblico de Cristo, siguiendo esa bendición. Porque Cristo lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Allá en el Evangelio de Juan 16, del 23 en adelante, Cristo nos dijo en parte: de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El domingo aprendimos una gran verdad. Muchos cristianos están en pensamiento, no están dándole al Señor una oración de petición. La petición es tan importante porque la debemos de expresar. Por eso aquí nos recuerda otra vez la palabra de que Cristo nos dijo: en mi nombre necesitan pedir para que vuestro gozo sea cumplido. Pastores, que estoy aquí, estoy allá, estoy atrasado en esto o estoy en esta situación. Hermanos, Dios nos ha enseñado en su palabra la manera de hacerlo. Y todo lo que pidiereis, Juan 14, amén, 13 y 14, al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cristo está dispuesto, hermanos, a escuchar nuestras plegarias. Así de que esta oración, ¿ante quién se está dirigiendo? Ante el Padre. Ahora bien, ¿qué importancia es, hermano, que no se nos olviden los principios fundamentales de nuestra doctrina? Porque Romanos 5.1 habla que nosotros somos justificados por la fe. Y en eso vamos a tener paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ahí es donde nosotros entendemos que Dios es el Padre de los creyentes. Y todo eso implica de que nosotros tenemos esa área bien cubierta en nosotros. Así de que, hermanos, sigamos orando, sigamos pidiendo, sigamos doblando rodilla y haciéndolo en el nombre de Cristo, para que ese gozo sea, hermanos, compartido en nuestra vida. La segunda área en la cual nos toca esta oración es la petición en sí misma. ¿Por qué? Porque la petición que hagamos es el propósito que está en el Señor. Debe de haber un propósito específico cuando nosotros, hermanos, intercedemos y la petición se haga. Ahora bien, regrésese a Efesios en el capítulo, hermanos, número 3 y luego el verso número 16. Y fíjese bien qué importante es esto. Dice la palabra: para que os dé. Esta es una petición concreta, concisa de Pablo al Padre. Para que nos dé. Ahí dice, para que nos dé. Amén. Pablo está hablando acerca de algo que él quiere y es específico. ¿Y por qué Pablo oraba así? Porque era un hombre de oración. Él no iba a las ramas, él sabía cómo orar. Usted en el dolor, usted en la alegría, usted en el gozo, en el llanto, tiene que ser específico con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes aprendemos de la oración para ser fortalecidos en Cristo a través del Espíritu Santo y podamos conocerlo íntimamente. Y no solamente eso, estar en la presencia de Dios. Porque es a través de esa bendición que Dios nos va a dar esa gloria. Amén. Así de que, hermanos, aquí el apóstol en esta oración hace 4 peticiones. Fíjense cómo nosotros podemos ser capaces de orar y dar las peticiones necesarias al Señor.
Y aquí nosotros podemos ver eso. Una gloria, hermanos, es limitada cuando en nosotros, hermanos, no hay fe. Dios es el que se tiene que gloriar a través de la fe que nosotros tenemos. Así de que Dios tiene todas las cosas disponibles y accesibles para darnos siempre y cuando nosotros la queramos. ¿Por qué? Porque si sigue leyendo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y cuando nosotros ya hemos hablado de estas riquezas de su gloria, pueden ser materiales, pero también son espirituales. Y esas son las riquezas que realmente nosotros debemos de perseguir. ¿Por qué? Porque al tener esas riquezas espirituales como los dones, amén, como la obediencia, como la fe, amén, como la paciencia, todas esas cosas, nosotros vamos a tener algo, dice, el ser fortalecidos con el poder del hombre interior por su espíritu. Ya vimos eso, que eso es, hermanos, un hombre regenerado y levantado por el poder de la resurrección de Cristo. Y eso lo entendimos bien claramente. Ahora vamos a entrar al verso 17. Para que habite Cristo. Esto es algo que yo lo veo bien claro. La palabra, hermanos, que se usa aquí en el verso 17 está en el griego y se refiere a establecerse o residir. Porque aquí dice, para que habite Cristo, para que se establezca Cristo en su vida. Una cosa es que yo viva en su casa por un tiempo y otra cosa es que viva permanente. La pregunta es, ¿usted le ha hecho morada, mesa, candelero al Espíritu Santo por un tiempo o para siempre? Y a veces nosotros, hermanos, no entendemos el valor que tenemos nosotros en nuestro espíritu teniendo el Espíritu Santo. Por eso aquí la palabra del Señor nos está hablando fuertemente acerca de esta palabra griega, hermanos, que significa katoikeo. Kaitoikeo significa establecer. Y aquí dice la palabra para que habite Cristo, para que Cristo se establezca en mi corazón. Se refiere a establecerse un lugar permanente. Y es lo que Pablo estaba hablando, para que habite, more, viva Cristo en mí, por la fe. No va a ser de otra manera, hermano. Es a través de la fe. Una fe viva, una fe sincera, una fe genuina, una fe perseverante. Es la que necesitamos tener siempre. Es que cuando vienen las pruebas, pastor, no sabe usted, yo ya ni tengo ánimo de orar, yo ya no tengo ánimo de nada. Pues entonces, hermanos, la pregunta seriamente es, ¿Cristo vive en usted o no? Porque si Cristo vive en usted, la única manera de saberlo es a través de su fe. Y si su fe honra a Cristo, Él vive ahí. Amén. Entonces, Cristo viene a morar y a habitar en el preciso instante, hermanos, de que nos salva. Pero debemos nosotros de entender y establecer ese lineamiento. Porque ya Efesios, hermanos, nos lo ha dicho desde el capítulo número 1, en donde nos hablaba que nosotros estábamos lejos del Evangelio. Ahora bien, hermanos, a fin de que arraigados, hermanos, la única manera que nosotros podemos tipológicamente adjudicar esta palabra en la Biblia es siendo plantados como árboles, arraigados. Un árbol se arraiga porque tiene raíz. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos raíz en Cristo? Porque aquí el Señor nos está hablando, fíjese bien, de estar establecidos en Él. Pero ahora lo va a hacer a través de dos áreas o dos maneras. Nos está poniendo, hermanos, la bendición de ser como árboles arraigados. Amén. Y en segundo lugar, aquí nos está diciendo cimentados. Bueno, cuando habla de cimentar es edificar. Ahora estamos hablando de edificio. Pues la palabra de Dios nos habla de que somos árboles, Salmo 1, plantados,
junto a aguas de corriente, pero también la palabra del Señor nos habla de que nosotros somos edificio del Señor. Amén. Pero somos piedras vivas, no somos inertes, somos algo vivo para el Señor, en las cuales, hermanos, usted y yo estamos haciendo esa construcción gloriosa de la iglesia de Cristo. Por eso nosotros debemos de entender eso. Pero, ¿por qué tenemos que tener esas tres cosas que prácticamente es la misma cosa? Dice usted, sí y no. ¿Por qué? Porque establecerse Cristo en su corazón desde el momento que se salva, usted lo tiene que tener claro. Segundo lugar, usted necesita seguir, escuche bien, arraigado a la palabra de Dios. Amén. Y tercero, debe de ser edificado, crecer, madurar en la fe de Cristo. Pero ¿para qué vamos a hacer todo eso? Siga leyendo el texto. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados, ahí viene la palabra, en amor. Yo no conozco el amor, pero si yo estoy plantado, edificado, arraigado en Cristo, voy a entender el amor del Señor. Voy a entender todas esas cosas que hoy se me hacen difíciles. Ahora bien, a pesar de todo, nosotros no podemos entender el amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque excede a nuestro conocimiento. Nosotros podemos decir, yo no sé cuánto amo, y puede que sea cierto, pero el que puede medir el amor solamente es Él. Nosotros no sabemos medir el amor. Ahora bien, ¿qué dice el verso 18? Seáis plenamente capaces de comprender. Pablo estaba pidiendo, fíjese, en su petición, amén, conocimiento práctico, no solo intelectual. El conocimiento práctico, hermano, es que nosotros pongamos nuestra fe en obra. No solamente yo creo en Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario. No, yo sé que tengo un gran Dios y anda con miedo. No, es que me han dicho que esto o lo otro me va a pasar. En Cristo somos más que vencedores. Y es que me puedo morir. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermanos? De que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Por lo tanto, hermanos, no tenemos pérdida en Él. No vamos nosotros a tener ninguna pérdida. Ahora bien, ya que tenemos esa base, comienza a desplegar. Y dice, hermanos, la bendición aquí. Con todos los santos, ¿cuál es su anchura, longitud, profundidad y altura? En un momento voy a hablar de eso, porque hablar de eso es algo hermoso y precioso. Así de que Pablo no puede alcanzar a entender todo el amor grande que es para el Señor. Entonces, hermanos, la frecuencia o el conocimiento que nosotros tenemos que adquirir a través de la experiencia. Conocimiento espiritual es la frecuencia con la cual nosotros recibimos, amén, la experiencia. Nosotros vamos agarrando experiencia a través del conocimiento. ¿Y qué dice el verso 19? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo está pidiendo otra cosa. Fíjense las peticiones que Pablo está pidiendo. Plenitud. ¿De qué? De que seamos continuamente llenos del poder del Espíritu Santo en conocimiento. Amén. En un nivel de gloria diferente, en que nosotros crezcamos de una manera hermosa. Así de que la petición en una oración es tan fundamental, porque Pablo recorre, hermanos, los 4 principales puntos fuertes,
y le pide a la iglesia que, no sé usted, pero Pablo estaba orando en el Espíritu y él le decía, yo quiero que les enseñes qué es todo esto, que les enseñes lo alto, lo bajo, lo ancho, lo profundo de tu amor, para que ellos crezcan y abunden. En tercer lugar, hermanos, Pablo pide que Dios le imparta poder a través del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque ese poder que viene de la resurrección nos va a dar cuatro cosas grandes y debería de apuntarlas. La primera cosa que nos va a dar es fuerza. Usted está sin fuerzas, usted está decaído, el Señor se las va a dar, porque esas fueron las 4 peticiones que estaba pidiendo Pablo. Segundo, conocer el amor de Dios. Señor, hazme entender tu amor. Yo no estoy solo, no me has abandonado. Tercero, conocimiento. Señor, dame sabiduría de lo alto. Y cuarto, plenitud. Yo no sé usted, hablar de plenitud es hablar de un complemento, de algo completo, no a medias. Yo sé cosas a medias, eso no es, hermanos, experiencia. Eso no es decir yo sé ese trabajo. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos plenitud de conocerlo a Él. Amén. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros comencemos a estar fortalecidos, hermanos, en el poder del Señor. ¿Y cómo vamos a estar fortalecidos en el poder del Señor? Bueno, pues no desmayando, hermanos. Antes, nosotros, hermanos, vamos extinguiendo, como dice 2 Corintios 4:16, este cuerpo material se va desgastando, pero el interior, no obstante, se va renovando cada día. Si no, díganos a nosotros que ya comenzamos a cambiar de edad. Ya no vamos, hermanos, para jóvenes. Que nos sintamos jóvenes, amén. Pero ya vamos a la medida de que el cuerpo va. Pero a pesar de que nuestro cuerpo va avanzando en edad, la palabra del Señor nos dice que nuestro cuerpo interior se va renovando cada día. Amén. Así de que nosotros tenemos que entender ese principio. Y como dice también Romanos en el capítulo 8, del verso 5 al 9, nosotros tenemos que entender qué es lo que queremos. No debemos nosotros seguir pensando en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Ocuparnos en ellas. Como dice la palabra. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué, hermanos? El Espíritu. Amén. Así de que debemos de aprender cada día esa bendición. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así de que lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos. Segundo, arraigarnos y cementarnos en amor, que ya lo dijimos, que es plantarnos como árboles o edificarnos como un edificio. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos eso, vamos a hacer y vamos a entender qué es 1 Corintios 13:13. Apréndaselo. 1 Corintios 13:13 es algo que usted y yo tenemos que tener hasta el final, no de vez en cuando. Y ahora permanezca en ustedes la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero mayor el amor. Entonces, ahí está, 1 Corintios 13:13 nos habla de permanencia, de arraigarnos. Bueno, pues, fe, esperanza y amor. Gloria al Señor. Ahí tengo yo que estar. ¿Ok? Pablo oró para que hubiera esa mayor comunión en el pueblo de Efesios. Ahora, si nosotros nos llenamos de ese conocimiento, nosotros vamos a ser diferentes para la gloria del Señor. Amén.
Ahora, si nosotros nos venimos, hermanos, al conocimiento del amor de Cristo, bueno, ¿qué dice Efesios 4:19? Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que se haya llenado de toda plenitud de Dios. Ser llenados de toda plenitud de Dios significa que hemos tenido experiencias con Él. Por eso el apóstol ya no decía, yo soy esclavo en Cristo. Decía, yo soy esclavo con Cristo. ¡Ay, qué diferente! Porque ya he tenido experiencias en el Espíritu con Él. Porque ya sé que es las marcas de Cristo en mi vida. Porque ya vengo de esa bendición. Amén. Gloria a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted, hermanos, ha estado en eso, entonces Pablo comienza a poner, hermanos, este pensamiento como en 3D. O sea, algo que lo podemos ver. ¿Y de qué manera lo puedo yo representar? Bueno, váyase conmigo a Romanos 5:5. Creo que este es el mejor ejemplo de lo que estoy yo hablando, hermanos. Romanos 5:5. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué dice ahí? Produce paciencia. Amén. Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza, dice ahí la palabra del Señor, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escuche bien. La esperanza en Dios no avergüenza. Pero la pregunta es, si el Señor está hablando de oración en esta hora, es porque hay necesidad en el pueblo. Y si hay necesidad en el pueblo, sépase. Y Pablo les dice que la esperanza en Él no te va a avergonzar. Atrévete a pedirle. Atrévete a pedirle como yo pedí a la iglesia de Éfeso. Como yo les di esa bendición y cobertura. Como yo hablé por ellos. Y aquí dice, y bien importante, la experiencia en Cristo no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí yo entiendo, hermanos, que es la bendición. Ahora sí, yo voy a entender poquito cómo la palabra nos habla en el libro de los Efesios, amén, en el verso 18, cuando dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, amén, ancho. ¿Qué es ancho? Capaz de abrazar a toda la humanidad. Imagínense cuántas gentes hay en el mundo, y eso multiplícole a través de las edades. Pues Cristo tiene unos brazos, el Dios tiene unos brazos tan grandes que su amor es capaz de abrazar a todos. Esa es la anchura del amor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Gloria a Jesús. Largo. ¿De qué estamos hablando cuando el Espíritu dice largo? Hermanos, es capaz de prolongarse a todas las edades, desde el comienzo hasta el fin. Amén. Desde el primer hombre que puso el pie en la tierra hasta el último que habite. Ese es el amor de Dios. Hasta ahí alcanza el amor de Dios. Ahora sé que Dios abraza, cuando dice anchura, abraza al mundo. El amor de Dios comienza desde el primer día hasta que el último hombre se vaya de la tierra. Amén.
Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías, ¿verdad? 31:3, Jehová se manifestó hace mucho tiempo a mí diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Lo que hablamos el domingo. Profundo, capaz de alcanzar y llegar a rescatar al pecador más perdido. Hasta donde esté, ahí donde usted ha caído, la mano del Señor lo va a sacar. De eso se trata, profundo. Amén. De ahí el Señor lo va a sacar. ¿Por qué? Porque dice que lo más vil, lo más menospreciado, Él vino a salvar. Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es lo profundo que es el amor de Dios para su vida. No se le olvide. Y también alto. ¿Por qué dice alto? Capaz de llevarlo y exaltarlo hasta lo sumo a los cielos. Porque Cristo, hermanos, es exaltado hasta los cielos. Efesios 2:6 dice que juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí está la bendición, hermano. Entonces, hoy entendemos en parte por qué nosotros decimos qué es el amor del Señor. A lo mejor usted no le habían enseñado o explicado qué significa realmente esto, pero esa es la magnitud de cómo Dios nos está amando a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, cuando dice llenos de toda la plenitud de Dios, cuando dice la palabra del Señor, váyase por un momento a Colosenses, porque ahí está todo. Colosenses capítulo 1, y luego váyase al verso 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Bueno, la plenitud de Dios está en Cristo, hermano. No existe otra manera de verlo. Y si usted está en Cristo, usted tiene plenitud en el Señor. Amén. Confía en Él y Él hará. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, también váyase al capítulo 2, el verso 9 y 10. Amén. Porque aquí está hablando acerca de Cristo, no la filosofía. Y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí está. Debemos de nosotros entender esa manera de ver las cosas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer a nosotros? Bueno, lo que el apóstol Pedro le enseñaba a la iglesia. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria hasta el fin de la eternidad. Eso es lo que decía el apóstol Pedro, que nosotros debemos de crecer en la gracia y el conocimiento. Amén. Y número 4, hermanos, alabanza ante quien se ora. Alabanza. Debemos nosotros tener esa alabanza ante quien se ora. Si usted se va otra vez al libro de los Efesios, en el capítulo 3, ahora quiero que se vaya al verso 20 y 21. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A pesar de que usted le pida al Señor de peticiones, dice que usted se va a quedar corto a lo que Dios nos quiere dar. Eso no es amor. ¿Y qué más dice aquí la palabra de Dios? Según el poder
que actúa en nosotros, porque es el poder de la resurrección, el que está en nosotros y nos hace sentir libres, fortalecidos en poder, en victoria. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué le da la gloria a la iglesia? Porque Él es la gloria. Él es la cabeza. Ahora bien, por todas las edades, no significa que nomás en el tiempo de la primera iglesia, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Porque Dios es Dios todopoderoso, mucho más poderoso de lo que nosotros podemos entender y hacer. Así de que, hermanos, nosotros hemos venido a creerle al Señor y a bendecirlo. Esto para mí, hermanos, es una bendición porque Pablo, hermanos, quería y el Espíritu Santo quiere que los cristianos experimentemos, hermanos, la vida en Cristo. Que ahora seamos cristianos esclavos, ¿verdad? En Cristo éramos cuando comenzamos. Con Cristo es cuando ya tenemos las experiencias. Amén. Entonces, ya un hombre vivido, un hombre que ya ha puesto su confianza, que ha puesto su fe por obra. Hay un hombre interior en cada uno de nosotros, el cual es tan real como nuestro cuerpo físico. Pablo ora para que crezca y se desarrolle ese hombre interno en nosotros. A la vez que está muriendo el viejo hombre, hermanos, está nuestro hombre interior creciendo, fortaleciéndose, hermanos. Y mientras el exterior se va agotando, nosotros seguimos, hermanos, creciendo como la aurora. Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y se va viendo esa luz en nosotros hasta que el día sea perfecto, hermanos. Voy terminando, hermanos. ¿Por qué entonces necesitamos esa fuerza espiritual para dejar morar, hermanos, a Cristo en nosotros? Porque hay algo en nosotros y es nuestra naturaleza caída. Y esa naturaleza caída es pecado. Y por ese pecado, hermanos, es que resiste, ¿ok? Y Cristo comienza, hermanos, con cuerdas de amor a traernos con esa influencia para que more en nosotros. Es algo que podemos nosotros decir, yo he sido conquistado por el Rey Jesús o yo me he dejado conquistar por el mundo. Es nuestra decisión. Pero Dios quiere que nosotros sigamos adelante hasta el fin. Ahora, hermanos, el libro de los Efesios se quiebra. ¿Por qué? Porque ya acabamos la primera parte de los Efesios, que es los primeros, ¿verdad? 3 capítulos. Y de ahora en adelante, hermanos, vamos a hablar acerca de otro área. ¿Y por qué? Porque las primeras 3 capítulos hablaron, hermanos, de la base espiritual material, o sea, lo que nosotros, hermanos, necesitamos hacer, la práctica, hermanos, apelativa. Amén. Entonces, la práctica apelativa es lo que nos está hablando. Ustedes tienen ministerios que hacer, ustedes tienen que trabajarle al Señor, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro. Amén. Pero ahora vamos a entrar a la otra parte, que es la parte espiritual, en donde nosotros vamos a tener el conocimiento, hermanos, de las cosas espirituales, los dones, todas estas cosas que nos van a ayudar espiritualmente a crecer y a defendernos. Así de que, hermanos, Pablo concluye, hermanos, su operación con una bendición de gloria. En el verso 20 y 21, Pablo acaba de hacer la segunda oración. Y en esta segunda oración pidió 4 cosas fuertes que usted y yo tenemos que tener. Así de que le invito a que hoy reflexione y que se ponga a pensar de que Dios nos está trayendo a diferentes maneras de ver las cosas. Y si nosotros podemos hacer algo, es porque el Señor está en nosotros, hermano.
Así de que las 4 peticiones de Pablo, que Dios te dé fuerza, que aprendas a conocer el amor de Dios, que Dios te dé conocimiento y que exista la plenitud de Dios en tu vida. Eso es lo que queremos. Padre, he predicado tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque nos has hecho entender las grandes bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. Esas son las riquezas de tu gloria, que vienen, Señor, y están abiertas a aquel que te busca, el que te busca de veras, Señor. Hoy, Señor, nos has hablado acerca de una necesidad tan antigua, pero tan eficiente, que es la oración, y por la cual una oración, Señor, puede abrir las ventanas de los cielos, puede abrir muchas bendiciones, Señor, pero también nuestra obediencia. Si nosotros somos fieles contigo, Señor, tú puedes abrir grandes cosas a nuestras vidas. Y por eso hoy necesitamos, Señor, que a pesar de que este estuche, este hombre se está desgastando, nuestro hombre interior va creciendo. Yo quiero, Señor, ser renovado. Yo quiero ser fortalecido. Yo quiero conocer tu amor. Yo quiero, Señor, en esta hora que tú tomes el control de mi vida para que yo tenga más conocimiento y tenga esa plenitud de gozo en ti. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y esperamos que para la próxima usted sea completamente bendecido y bendecida su vida. Amén.